Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy voy a hacer un video. Hace mucho que no hago un video eh, según la perspectiva de las personas, según el ámbito social, según la manera de interactuar, de hablar y demás cosas. Así que voy a dejar un video respecto a cuando contraemos o llevamos un problema personal. Por lo general, cuando tenemos un problema personal propio de la persona, no un problema personal con alguien, un problema personal propio de uno. Por ejemplo, me fracturé el dedo del pie, el problema es mío, es personal. Entonces, cuando tenemos un problema personal, lo primero que uno tiene que hacer es no dejar que otra persona opine sobre el problema propio personal de cada uno. O sea, si yo tengo un problema personal, tengo que evitar que otra persona opine sobre mi problema y ver cómo yo puedo resolver mi propio problema desde las herramientas, desde el conocimiento y desde la forma que yo tengo de actuar o de interactuar o de manejarme, para que me quede cómoda, para poder encontrar una solución, una respuesta a algo, a una manera cómoda de poder solucionar un problema o no. Y allá la decisión personal propia de la persona con la otra persona que quiere opinar sobre un problema propio. Pero eso se soluciona primero uno tiene que resolver su problema propio, personal, desde todo el conocimiento que uno lleva y trae, y desde las herramientas que les pueda facilitar a alguna persona que no le genere conflicto o contradicción en una respuesta o en una solución que uno quiere llegar a resolver. Em, Cuando hablamos de un conflicto con una persona, por lo general pueden ser parientes, amigos, conocidos, familiares o pueden ser extraños. ¿Y qué pasa cuando hablamos con extraños? Siempre se dice que no antes de hablar con un extraño, evites el diálogo con una persona que no conoces, porque no sabes qué puede contraer o qué puede llevar o qué te puede acarrear o qué dificultad puedes llegar a atravesar al confrontar un diálogo, una conversación o un problema personal o algo personal propio tuyo, el dialogarlo con una persona extraña. Por eso se dice que hay que evitar el contacto con personas que no conocemos, que son extrañas. Después, otro punto que es como que es algo parecido a un diálogo con extraños. Por ejemplo, si yo veo que alguien me viene a pelear, si yo tengo que resolver un problema, tengo una dificultad y alguien me viene a pelear y me discute y me discute y me discute, ¿qué corresponde hacer uno? Responder. Es un extraño que está discutiendo y que quiere tener razón por sobre un problema que es tuyo personal que tenés que solucionar. Entonces, ¿qué pasa si dejo que alguien que me viene a pelear o que quiere venir a decir que tiene razón sobre un problema que es mío, intentándome hacer solucionar mi problema sin conocerme, entrando en el razonamiento propio y personal de una persona que es extraña y que nunca conoció mi historia, mi vida, mi pasado, mi futuro, mi presente, nada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo que alguien que me viene a pelear me siga peleando y yo manejo la discusión con la persona, cuando alguien te pelea y vos seguís peleando con la persona, entras en el razonamiento de la persona. Y la persona logra que vos empieces a razonar de modo conflictivo el razonamiento de la persona y no terminás resolviendo tu problema propio personal. Por eso cuando alguien tiene un problema personal, se soluciona, primero uno tiene que estar bien.
y después el que tenemos enfrente, ya sea familia o sea un extraño. Primero uno solucionar su problema personal, desde todos los puntos de vista que uno puede llegar a conocer, o herramientas o maneras de acceder y de poder conocer cómo poder solucionar un problema personal. Para solucionar los problemas personales o conflictos o dificultades que tenemos, existen varias herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Las que adquirimos cuando somos chicos. La educación que tenemos, lo que nos decían los maestros, lo que nos decían los profesores, lo que nos decían nuestros padres, nuestros abuelos, lo que nos decían todos nuestros seres queridos que no fueron extraños, todos nuestros seres queridos que nos rodearon y que nos vinculábamos siempre. Ese castillo de cristal rodeado de seres queridos, todo eso son la manera que ellos tuvieron de poder enseñarnos o inculcarlo o inculcarnos una mejor manera de poder salir adelante, fueron los argumentos que ellos de a poco iban dejando sobre nosotros. Por ejemplo, mi abuelo, yo nací y me crió mi abuelo con mi mamá y mi abuela. Y el hermano de mi abuelo tenía un negocio con mi abuelo que era una ferretería. Y vendían todo lo que es pintura y demás. Y a mí me quedó siempre patente esto. Lo que decía el hermano de mi abuelo. Chicos, vamos, no pinten las paredes. Lo decía siempre. De grande me pasaba algo muy conflictivo. Que yo veo todas las paredes pintadas, escritas como que si fuese normal, y son actos que en realidad no corresponden, que se escriban insultos, agresiones o peleas queriendo dar un razonamiento ilógico a algo. Por ejemplo, en la política pasa mucho cuando es algo contradictorio, cuando en la política esto de las paredes y demás cosas se suele visualizar mucho. ¿Qué pasa? Hay un partido político contra otro partido político y empiezan una pelea conflictiva entre diálogo, y siempre el que menos discute en la pelea es el que termina ganando. ¿Por qué? Porque no es razonable ni llega a un razonamiento lógico querer tener razón discutiendo o peleando. Y después otra cosa, cuando queremos resolver un problema personal o propio, por lo general cuando tenemos un problema es porque algo nos pasó. Si tenemos un problema es porque algo nos pasó y algo hicimos intencional o intencionalmente, sin darnos cuenta o queriendo. O el problema siempre tiene por algo siempre se genera un problema en una persona, en un ser humano, porque de alguna manera hizo un accionar la persona que generó el problema en su propia persona. Entonces, si por ejemplo, para llegar a un problema tuvo que haber una decisión. Yo, por ejemplo, me fracturé el dedo del pie, pero el colectivo venía acelerando re fuerte, frenó re fuerte, y yo en vez de esperar a que el colectivo termine de frenar, bajé y me llevé el dedo puesto. Un clavo me pusieron en el pie, nunca pensé que me iba a pasar eso en el dedo del pie, sin embargo me pasó. Entonces, yo realmente ahí, más allá de que el chofer venía manejando mal, la vereda estaba hecha percha y demás cosas, que tengo más allá de que tengo todo el problema a mi favor, yo sé que la actitud que yo tuve al bajar fuerte, rápido, sin esperar a que termine de frenar el colectivo y querer saltar más o menos el colectivo literalmente, sé que fue el problema mío, fue que el accionar para yo llegar a ese problema fue un acto inconsciente del consciente que yo generé y efectué para llegar a esa dificultad, aunque lo quiera creer o no.
Y es cuando uno dice, uy, cómo me arrepiento de haber tomado esta decisión, cómo llegué a pensar hasta acá, mirá todo lo que me acarrió, mirá ahora el problema que tengo, ahora resolverlo. Y capaz, para encima parece capaz alguien que quiere darte una respuesta y es totalmente lo contrario, porque nunca termina entendiendo cuál fue el problema real de por qué uno actuó de la manera que actuó, y tener que dar explicaciones a personas que capaz no merecen explicación, y o darle explicaciones a profesionales que sí realmente merecen explicación. No es lo mismo tener que darle explicaciones a un extraño, o un amigo, un compañero, un hermano. Los padres ya es más complicado. Los padres por lo general siempre hay que darle explicaciones. Pero no es lo mismo tener que darle las explicaciones a un extraño o conocido que tener que darle explicaciones a un profesional. Por ejemplo, si hablamos del derecho, de lo que es la justicia, siempre cuando se presenta la justicia hay que rendir explicaciones. No es lo mismo que yo le rinda explicaciones a la policía que le rinda explicaciones a un ladrón. Yo a un ladrón no le tengo que rendir explicaciones. Yo a un ladrón le tengo que decir que se retire y que se vaya, y hablarlo con la justicia. Pero yo la justicia sí, para yo hablar y llegar a esa conclusión con la justicia, sí corresponde que yo le dé explicaciones de por qué necesito hablar con esa persona. Lo que uno tiene que tener en claro siempre cuando tiene que arrepentirse de algo, que eso es una comunión personal de la persona, ya sea con Dios o íntimamente de la persona. Cuando uno tiene que arrepentirse de algo, es algo personal de la persona, es propio de la persona. No existe un segundo, un tercero, tener que darle explicaciones a otra persona. Cuando una persona se quiere arrepentir realmente, es algo interno, es algo espiritual interno de la persona. El llegar a arrepentirse de algo de una opción o de algo que eligió, o de una decisión que tomó, o de un problema que generó, demás. El arrepentimiento es un arrepentimiento personal propio de la persona. Eso por más de que venga la justicia, o por más de que venga un doctor, o por más de que venga y uno se arrepiente con ellos, o se arrepienta con ellos, o les dé la explicación de todo lo que pasó. Si una persona internamente sabe que se tiene que arrepentir de cosas, llega a un punto que lo puede saber todo el mundo, pero hasta que la persona no se arrepiente internamente, personalmente y a solas con uno mismo, la persona no llega a terminar de arrepentirse. Por más de que sea un video con 3 millones de visitas. No tiene sentido. No sirve el arrepentimiento si uno no se arrepiente primero personalmente con uno mismo. Porque si uno primero se tiene que fijar en uno mismo. Si yo me quiero arrepentir de algo, primero me tengo que aprender a perdonar yo, a pedirme perdón yo a mí y arrepentirme de por qué en algún momento me causé daño, o me lastimé, o no quise llegar a, a, a cuidarme más de lo que me cuidé. El arrepentimiento, el poder perdonarse, cabe y se destaca en uno mismo. El uno mismo, el aprender a querer amarse y a cuidarse, más allá de que si tiene una pareja que lo ama, o una pareja que la ama, o una pareja que la quiere, o una familia que la ama y la quiere y la cuida a la persona. Más allá de que uno, si tiene familia o no, tiene seres queridos que lo aman, que lo quieren, que lo rodean, uno mismo tiene que aprender a cuidarse, a quererse, a amarse, a protegerse. Más allá que venga toda la justicia y te proteja siempre, no tiene sentido si uno personal propiamente no se aprende a cuidar uno mismo. Y para eso hay que evitar cosas. Y te pueden capaz que doler, porque capaz que no podés llegar a arrepentirte, no podés llegar a pedirte perdón, no podés llegar a quererte, no podés llegar a amarte, no podés llegar a cuidarte. Pero todo tiene un factor y una clave, y para eso cada uno tiene que encontrar sus herramientas y sus habilidades desde chico.
desde donde se sintió más protegido uno para poder ir nutriendo y creciendo eso en uno, porque tal vez que los recuerdos que tenga una persona de los seres queridos que lo rodeaban, tal vez que no sean buenos recuerdos o buenas frases o buenas palabras de contención y de cariño y de afecto, y tal vez uno encuentre el círculo en otro entorno o en otro ámbito, el cual le brindaba de afecto y de cariño más allá de los seres queridos, porque una familia es grande y los seres queridos que tenemos en una familia son muchos. Entonces, capaz que un ser querido me decía una cosa, pero el otro ser querido me decía otra, entonces es como que uno tiene que replantearse también lo que cómo uno fue creciendo en base a las estructuras, cómo uno se fue idealizando para terminar en algo que terminó no siendo y que podría llegar a ser en un futuro y demás cosas. Entonces lo que sirve uno mucho auto autoanalizarse, auto esto de como ser uno su propio maestro. Esto de ver cada vez qué errores cometí, dónde los cometí, por qué los cometí, pero y si cometí el error ahí, entonces qué camino tendría que haber tomado de todas las opciones que tengo. Es como un juego de mesa las decisiones la decisión en una persona. Una persona se sienta y tiene acá como yo tengo acá. Yo acá tengo el ajedrez. Yo acá puedo decir, bueno, yo soy mi lado malo es el negro y mi lado bueno es el blanco. E intentar que el lado malo llegue a ganarlo al lado bueno para ser el lado bueno siempre. Y los dos lados terminan siendo buenos siempre. Hay muchas opciones de que uno puede terminar de resolver y de autoanalizarse y autoconocerse siempre. Pero parte primero de solucionar el problema personal, los problemas personales que tenemos. Yo una vez dije una frase que me gustó mucho, que dice que cuando tu interior esté completo, lo único que queda es decorarlo. ¿Vieron una casa? ¿Qué pasa en una casa? Uno va a una casa, se muda, está todo vacío, no tiene muebles, no tiene nada. Entonces, primero que hay que hacer en una casa, arreglarla, pintarla y poner todos los muebles que la casa necesita. Y una vez que una casa tiene todos los muebles, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Se decora, se ponen los adornitos y las cositas demás una vez que la casa ya está completa. Entonces, con una persona misma también pasa lo mismo. Uno tiene que completar su interior, eso que siempre le faltó, eso que siempre perdió, eso que siempre se le rompía, eso que siempre le faltaba o eso que siempre le sacase, lo perdía. Uno tiene que completar su interior para luego, sí, ayornar y poner las cosas que hubiese querido, hubiese deseado o cómo le hubiese quedado como persona de una manera más satisfecho, con más conocimiento, con mayor entendimiento, más alegre, más feliz, sin tanta tristeza, sin bronca, sin odio, sin rencores, sin resentimiento. Esto de, de capaz llegar a poder ser una persona un poco que le cuesta un poco lo que es la sociabilización eh, y como ser medio gruñón y capaz que uno quiere cambiar y poder ser más agradable, eh, fijarse más en los pequeños detalles, en esas cosas diminutas que somos chicos o que somos grandes de adultos y no nos dimos cuenta o no nos damos cuenta y lo dejamos pasar como que si no fuese nada y en realidad ese pequeño detalle, ese pedacito tan humilde, chiquitito, era algo re importante y demás cosas. Y por último, más allá de tener que estar protegiendo y cuidando a nuestros seres queridos y demás, lo primero que uno tiene que hacer para poder cuidar al otro o querer al otro es fijarse primeramente en uno. Solo fijarse primeramente en uno mismo. Primero uno mismo se tiene que fijar en uno mismo para poder fijarse en el resto.
Primero el espejo es la persona frente al espejo. ¿Qué tengo mal? ¿Qué hago mal? ¿En qué me equivoco? ¿Qué errores tengo? ¿Por qué los hice? ¿Por qué fracasé en esa parte? ¿Por qué siempre me duele cada vez que pienso en eso? ¿Por qué me hace llorar cada vez que recuerdo o que veo algo mejor de lo que yo tengo? ¿Por qué me frustro cuando veo a alguien que le está yendo bien y a mí me está yendo mal? ¿Por qué me dan ganas de llorar cuando veo a alguien que tomó una decisión mejor de las que yo? ¿Por qué? Siempre preguntarse el por qué me pasa tal y tal cosa y ver cómo hacer para solucionar ese por qué y reemplazarlo por yo sí puedo, a mí sí me sale, yo sí sé que me sale mejor si hago de otra manera para mi persona, yo sé que puedo terminar con esta dificultad o con este problema porque me creo capaz de resolverlo. Yo sé que ya no hay cosas que me van a dejar de doler o de lastimar o de hacer o de sufrir o de hacerme llorar porque sé en dónde me equivoqué, porque sé en dónde me en dónde tengo el error, porque sé en dónde me confundí, porque sé en dónde de qué manera puedo llevar mejor una respuesta agradable a mi problema, porque sé ya puedo aprender cómo poder resolver y solucionar mis conflictos y mis problemas, porque, eh, porque yo creo que si a esa persona le fue bien en algún momento de su vida y le sigue yendo bien, yo creo que también a mí me puede llegar a ir bien y hasta capaz me puede llegar a pasar cosas mejores que la persona que tengo enfrente. Uno siempre tiene que tener, más allá de los problemas personales, uno tiene que fijarse lo que es el autoestima. El autoestima es parte de uno, de cuánto uno se quiere. Según el valor que se pone uno en quererse y en amarse, es cuán alto va a tener el autoestima la persona, así sea porque se encontró un papelito en el piso en la calle y se puso re feliz por eso. Y bueno, y por último quiero cerrar esto, fijarse primero y luego que una vez uno terminó el problema, el conflicto, resolver por qué sé yo, individualmente, personalmente, la persona, después de eso sí, una vez que tiene resuelto el problema, sí, fijarse qué decisión tomar hacia la persona que quiso confrontarlo. Cuando digo confrontar, confrontar es cuando hay un choque, cuando hay una pelea. Confrontación viene de pelear. Después sí, ver y resolver qué problema, qué decisión tomar con la persona que quiso confrontar, que quiso discutir, que quiso pelear, o con el ser querido que le quería terminar de conversar algo o de decir algo, o con el extraño que le quiso generar un diálogo, pero primero resolver el problema interno, personal. Y después sí, el que viene. Así que bueno, les mando un saludo, cuídense, nos hablamos.